Bendiciones, chicas, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y bueno, como grupo me gustaría que esta semana podamos tomar el desafío de empezar a crecer juntas en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, haciendo un estudio desde cero. Yo esto se los había comentado hace una semana atrás. Pero bueno, finalmente me gustaría que podamos empezar. Y mi propuesta para esta semana es que meditemos en algunas características de la Biblia que las hacen un libro realmente sobrenatural y muy especial. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, para iniciar me gustaría comentarles que la Biblia, la Biblia cristiana evangélica, está dividida en 66 capítulos. Que a su vez esos 66 capítulos están divididos en dos grandes divisiones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que ahora vamos a estar conversando un poco más de qué se tratan esos Antiguo y Nuevo Testamento, por qué se llaman así, por qué están divididos. Pero bueno, para continuar, me gustaría también comentarles que la Biblia está escrita tiene alrededor de 45 autores. 45 autores y fue escrita a lo largo de 16 siglos. Sí, así como escuchan. 16 siglos. Fue escrita en diferentes países, en diferentes regiones y en diferentes idiomas. En total 3. Entonces, como les decía, ¿por qué la Biblia es un libro sobrenatural? Imagínense si ustedes hablan hoy en día con una persona del siglo, no sé, 14, del siglo XV o no sé, de otro año, del año 1700, supónganse. El mundo es tan diferente de lo que era en ese momento que sería muy difícil, ¿no? Ponerse de acuerdo tal vez con esa persona y coincidir en algunas cosas, porque nuestra manera de pensar es muy diferente, nuestra realidad, nuestra cotidianeidad es muy diferente a la de ese momento. Ahora, imagínense lo que les digo, ¿no? Personas de diferentes años, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, pasó tanto tiempo, sin embargo la Biblia no se contradice. La Biblia es un libro que es armonioso, que es coherente y que todo obviamente apunta hacia Dios. Habla del hombre, del pecado, de la salvación y de nuestra vida eterna. Entonces, qué libro tan rico y tan profundo para aprender, ¿no es cierto? Pero bueno, me gustaría, como les dije, que podamos meditar en estas características que realmente hacen que la Biblia sea un libro muy especial. Y como les decía, bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿de qué trata? Básicamente el Antiguo Testamento empieza en Génesis, ¿no? Diciendo, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y habla de toda la historia de la creación, cómo Dios diseñó la tierra, los animales, el cielo, el mar y todo lo que nuestros ojos ven, ¿no es cierto? Y habla de la creación del hombre y de la mujer y cómo Dios coloca a este hombre y esta mujer, que son Adán y Eva, en un huerto que se llama el Edén, que es un jardín de delicias donde Dios se paseaba y tenía comunicación total, ¿no es cierto? No había nada que separara a Dios del hombre, de su creación. Pero ocurre un incidente que todas deben conocer, que es cuando la serpiente tienta a Eva, ¿no es cierto?, a comer de un árbol que Dios le había dicho que no debía comer. Tenía todo un jardín gigante para comer todos los frutos que ellos quisieran, pero de un árbol del conocimiento del bien y del mal Dios les dijo que no comieran. Y fue justamente lo que Adán y Eva hicieron, ¿no? Y ese pecado, esa desobediencia, hizo que Adán y Eva vengan a tener conciencia de su desnudez, de su condición, de su pecado. Justamente empezaron a tener conocimiento del bien y del mal, y eso los aleja de Dios, ¿no es cierto? Pero
sobre todo el tema del pecado y la desobediencia, hizo que ellos se alejen de Dios, de su presencia, y fueron a esconderse, ¿no es cierto? Todo esto lo relata el libro de Génesis, y ahí ocurre el primer sacrificio de animales de la tierra, que lo hace Dios mismo, que Dios ahí mata unos animales para darles ropas a Adán y Eva y cubrir esa vergüenza que ellos empiezan a sentir por estar desnudos. Y eso es lo que Dios hoy en día sigue haciendo con nosotras, ¿no? Cuando sentimos vergüenza por nuestros pecados, Él nos cubre, pero ya no con esas ropas de animales, sino con su gracia y con su amor nos viste para que otra vez nos acerquemos a Él y podamos restablecer esa comunión, ¿no? Porque toda la Biblia trata de eso, ¿no? De cómo Dios se quiere acercar al hombre, cómo Dios quiere tener comunión con el hombre y hace todo, ¿no? Por cubrir esos obstáculos, el pecado que nos quiere separar, que nos quiere apartar de Dios. Dios siempre está ahí, ¿no? Dándolo todo para acercarse otra vez al hombre. Y entonces, bueno, la Biblia sigue relatando acerca de hombres como Noé, como Abraham, Isaac y Jacob, que son hombres que fueron amigos de Dios, hombres que caminaron con Dios, que hicieron su voluntad en la tierra, a pesar de las burlas que pudieron tener, de la oposición, de la persecución. Ellos eligieron siempre hacer la voluntad de Dios. Podemos ver incluso la historia de Abraham, que no podía tener hijos con su esposa Sara, y cuando recibe ese hijo de la promesa que fue Isaac, incluso estuvo dispuesto a entregárselo, a sacrificarlo a Dios por amor. Al final, bueno, no lo sacrificó porque Dios mismo se lo dijo que no hacía falta porque Él ya había visto su corazón, pero bueno, todas estas historias las podemos ver a través de la Biblia, ¿no? Y ahí también podemos ver el inicio de la nación de Israel, que fue una nación que Dios separó para sí mismo justamente a causa del amor y la entrega de estos hombres que tuvieron a Dios. Y todo el Antiguo Testamento va a tratar de estas historias. Y también había un sistema, ¿no? que por eso se dice el Antiguo Pacto, porque había un sistema de sacrificios que Dios estableció para satisfacer su justicia, ¿no? En Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y acá Dios habla, ¿no? de qué se trata básicamente todo ese sistema de sacrificios, de esto. De la sangre de un cordero primogénito, puro y sin mancha, que va a venir a reemplazar nuestro pecado, ¿no? Va a reemplazar nuestra vida, que realmente nosotros debemos morir, porque también les voy a leer en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Que vos y yo merecemos es la muerte. Pero Dios establece este sistema de sacrificios para que ya no tengamos que morir nosotros, sino un cordero muera en nuestro lugar y así satisfacer la justicia de Dios. Y entonces todo el Antiguo Testamento va a tratar de esto, ¿no? De estos sacrificios que se debían hacer, de el hombre alejándose de Dios y Dios otra vez llamando al hombre, ¿no es cierto?, con su amor tan grande. Y nos revela también cómo es nuestro corazón, ¿no? Que se va detrás del pecado, que se va detrás muchas veces de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y Dios yendo otra vez al encuentro, otra vez perdonándonos, otra vez amándonos, ¿no es cierto? Y cubriendo todas nuestras faltas, nuestros errores. Y el Nuevo Testamento básicamente empieza en Mateo y va a tratar de cómo Jesús, Dios mismo, toma forma de hombre, ¿no es cierto? Y viene a ser un sacrificio una vez y para siempre, a través de la cruz, que también todos conocemos, ¿no es cierto? Que Jesús muere en la cruz
en reemplazo de ese cordero que antes sacrificaba Israel. Ahora Jesús dice, no, ya no hace falta más que hagan ese sacrificio continuo. Ahora lo vengo a hacer yo una vez y para siempre. Él es el primogénito, ¿no es cierto?, de toda la creación, el primogénito de todos los hombres, sin pecado, perfecto, porque es Dios mismo, ¿no es cierto?, entregándose en amor por vos y por mí. Entonces, bueno, los evangelios vienen a relatar esto, ¿no? Cómo Jesús se hace hombre, todos los milagros que Él hace y cómo le viene a enseñar a los discípulos, a sus seguidores, el reino de Dios. Les viene a enseñar acerca de los misterios de Dios, les revela el Antiguo Testamento, todas las promesas que se habían hecho acerca de un Salvador, del Mesías que iba a venir. Y Él les enseña, ese Mesías soy yo, les dice, ¿no es cierto? Y también nos da promesas a nosotras, que estará con nosotras hasta el final de nuestros días. También promete regresar en gloria. Él promete traer su reino, que ahora no lo vemos con nuestros ojos. Promete hacerse real y venir a esta tierra. No hacerse real, sino que nuestros ojos lo verán, o sea, todo lo que ahora es invisible a nuestros ojos va a venir a ser visible para toda la creación cuando Dios venga, cuando Jesús regrese en gloria. Y va a venir, como les decía, su reino y su justicia, la justicia del cielo, su paz, su gozo, todo, van a ser establecidos en esta tierra, ¿no es cierto? Y el enemigo, Satanás, va a ser echado fuera. Nuestro tentador, el que nos acusa día y noche delante del Padre, va a ser echado fuera. Y wow, de verdad es que no sé si ustedes lo anhelan, pero de solo pensar en esto, qué hermoso, ¿no? Pensar que el cielo va a venir a la tierra, wow. Y esa debe ser también nuestra oración cada día. Porque ahora, a pesar, como les decía, ¿no?, que ese reino invisible que nuestros ojos no lo ven, pero está sucediendo en este mismo momento, está sucediendo el reino de los cielos, ¿no es cierto? En este mismo momento hay un coro de ángeles, de ancianos que están adorando a Dios, ¿no es cierto? Y es eso lo que nosotras debemos anhelar, que venga su reino y conectarnos con el cielo, con esa adoración, para que Dios transforme nuestra realidad, transforme nuestra atmósfera y su justicia, su paz y su gozo, como les decían, sean establecidas y podamos empezar a vivir hoy el reino de Dios en nuestras vidas. Así que, bueno, chicas, ese es como un gran pantallazo, ¿no?, de los que les decía de la Biblia. Y por último quería leerles un versículo de 2 de Timoteo 3:16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Wow! De verdad que qué importante es poder leer la Biblia, meditarla, escudriñarla, porque realmente es como una guía, ¿no es cierto? Es como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una luz para guiarnos por donde vamos, ¿no? Y como leía recién en 2 Timoteo, nos enseña cuando estamos equivocados y nos enseña cómo debemos vivir. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios o queremos conocer a Dios y nos pensamos que es algo muy raro y místico, pero realmente Dios nos enseña cómo es a través de su palabra. Nos enseña sus pensamientos, su corazón, ¿no es cierto?, su voluntad. Así que realmente, chicas, que este pueda ser un nuevo tiempo para nuestra vida, para seguir estudiando la escritura, la palabra de Dios. Y bueno, no se olviden estos puntos que les mencioné, ¿no? Básicamente de los 66 capítulos por más de 40 autores y la división de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que me gustaría como esta semana que podamos aprender esos 3 puntos para después seguir yendo más profundo en otros puntos, ¿sí? Bueno, espero que Dios las bendiga grandemente y bueno, nos estamos viendo muy prontito, chicas.
Saludos.